¿Por qué los líderes africanos que desafían al poder occidental caen siempre por la mano de alguien cercano? Cuando un líder africano se convierte en un símbolo de resistencia frente a Occidente, rara vez es un ejército extranjero quien lo derriba. La historia nos muestra que los asesinatos y golpes más decisivos casi nunca vinieron de afuera, sino de adentro. Guardaespaldas, amigos, ministros de confianza. La traición interna, orquestada en las sombras, ha sido el arma favorita de quienes no quieren ensuciarse las manos directamente. Un ejemplo reciente lo deja claro. Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, y uno de los líderes más desafiantes hacia Occidente en la África actual, sobrevivió a un intento de asesinato que no fue planeado por enemigos visibles ni por fuerzas extranjeras en el campo de batalla. Fue un complot interno, en el que la diferencia estuvo en la lealtad de su propio guardaespaldas. Ese hombre, enfrentado a una oferta millonaria y la promesa de una nueva vida para toda su familia, decidió no traicionar a su presidente. Y así, frustró el plan que hubiera repetido la trágica historia de traición en África. Este método no es nuevo. Occidente rara vez utiliza la invasión directa contra los líderes que considera problemáticos. En vez de eso, prefiere manipular a las personas más cercanas, sembrando la desconfianza y comprando la lealtad de quienes pueden acercarse al jefe de Estado sin levantar sospechas. Así, la traición siempre viene de adentro, y la caída se produce sin necesidad de tropas ni bombardeos. Comprender este patrón es fundamental para entender el destino de África y la fragilidad de su independencia real. Porque mientras la amenaza parezca siempre estar fuera, el verdadero peligro se esconde mucho más cerca de casa, en los propios círculos de confianza. Ahora, vamos a analizar cómo se repite este patrón de traiciones internas en la historia africana, y por qué el caso de Traoré representa una excepción tan intrigante. Desde Lumumba hasta Sankara, las traiciones han cambiado el curso de África. La historia de los grandes líderes africanos está marcada por tragedias que no llegaron desde ejércitos extranjeros, sino desde la sombra de la traición interna. Patrice Lumumba en el Congo, Thomas Sankara en Burkina Faso, Muammar Gaddafi en Libia. Todos ellos fueron víctimas no de invasiones directas, sino de aquellos en quienes más confiaban, manipulados hábilmente por intereses occidentales. El patrón se repite. Cuando Occidente quiere derribar a un líder africano rebelde, rara vez lo hace con tanques y soldados. Prefieren infiltrar, convencer o corromper a personas del círculo íntimo del mandatario, ministros, amigos, hasta el guardaespaldas personal. Una oferta irresistible, una promesa de riqueza y seguridad, y el destino de un país se decide en un susurro traicionero. Hoy, ese mismo guión se ha intentado aplicar con Ibrahim Traoré en Burkina Faso. No ha sobrevivido a uno ni a dos atentados, sino a más de 18 intentos entre asesinatos y golpes de Estado, la mayoría con participación de gente de su entorno. Lo que Occidente no pudo lograr con fuerza, intentó ejecutarlo con billetes y pasaportes, extendiendo su mano a quienes caminan todos los días a su lado. Según el testimonio de su propio guardaespaldas, agentes extranjeros se le acercaron con una propuesta escalofriante. Millones de dólares, ciudadanía para su familia, y una nueva vida lejos de África. Todo a cambio de apretar el gatillo una sola vez. Un solo disparo, y Traoré dejaría de ser un símbolo de soberanía africana. No debemos subestimar lo que está en juego. Ignorar estas lecciones perpetúa la vulnerabilidad de África, dejando siempre abierta la puerta a más traiciones y más tragedias. La soberanía de todo un continente depende, muchas veces, de la lealtad de unos pocos. Ahora veremos por qué la lealtad, rara vez presente, puede cambiarlo todo. Descubramos cómo la respuesta de ese guardaespaldas no solo salvó a Traoré, sino que puede inspirar a toda una generación de líderes africanos. ¿Qué puede llevar a un hombre a rechazar millones y la promesa de libertad, mientras otro es capaz de vender a su propio amigo por mucho menos? Esa es la pregunta que marca el destino de África y de sus líderes más valientes. El caso del guardaespaldas de Ibrahim Traoré expone la esencia de este dilema.
Agentes extranjeros se le acercaron en secreto y le ofrecieron una suma casi impensable: $5 millones y ciudadanía completa para toda su familia. Bastaba con un solo acto: disparar y terminar con la vida de Traoré. Pero la respuesta del guardaespaldas sorprendió a todos. Dijo que ni todo el dinero del mundo lo haría digno de respeto fuera de África. Sabía que, aunque aceptara la fortuna y la nueva identidad, solo sería visto como el hombre que traicionó a su gente. Eligió la lealtad, y esa decisión cambió la historia reciente de Burkina Faso. Sin embargo, no todos enfrentaron la misma encrucijada con igual integridad. Basta mirar el pasado para ver cómo la traición ha sido la herramienta favorita de las potencias extranjeras. Cuando Blaise Compaoré, alguna vez amigo y hermano revolucionario, entregó a Thomas Sankara, no solo puso fin a un sueño panafricano, sino que abrió las puertas al saqueo y la dominación extranjera. Lo mismo hizo Mobutu Sese Seko con Patrice Lumumba en el Congo. La confianza rota y la traición sellaron el destino de una nación entera. La traición tiene un precio humano devastador. No es solo la pérdida de una vida, es la pérdida de la soberanía, la destrucción de proyectos colectivos, la humillación de pueblos enteros y generaciones condenadas a la dependencia y el subdesarrollo. Cada vez que un líder africano es derrocado desde dentro, la herida no es solo individual, sino también nacional y continental. Y mientras la lealtad de un solo hombre salvó a Traoré, la historia está llena de hombres y mujeres que eligieron el camino opuesto, cambiando el destino de millones a cambio de promesas vacías y recompensas efímeras. La diferencia entre la dignidad y la traición puede definir la vida de un país entero. Por eso, la batalla entre lealtad y traición no es solo personal, sino política y existencial. Si la traición se convierte en norma, África seguirá atrapada en un ciclo de dependencia y manipulación interminable. La lealtad, en cambio, ofrece una posibilidad de romper esas cadenas. Esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué futuro espera a África si esta dinámica sigue repitiéndose? ¿Podrán sus líderes y pueblos aprender de estas lecciones y construir un camino diferente? Ahora, exploremos cómo el círculo de confianza y la fortaleza moral de estos líderes pueden ser la clave para transformar el destino de todo un continente. ¿Por qué los dictadores alineados con Occidente parecen intocables, mientras que todos los líderes africanos que desafían el sistema caen una y otra vez? La respuesta es incómoda, pero está justo frente a nuestros ojos. Quienes sirven intereses occidentales pueden permanecer décadas en el poder sin que nadie los toque. Pero los que eligen la soberanía, como Ibrahim Traoré, son perseguidos sin descanso. Miremos los ejemplos. En Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang lleva más de 40 años gobernando con mano dura, enriquecido junto a su círculo cercano. Nadie en Occidente ha intentado removerlo, ni sanciones reales, ni amenazas de intervención. Paul Biya, en Camerún, lleva casi la misma cantidad de tiempo al mando, protegido por alianzas internacionales y fortunas acumuladas. ¿Por qué? Porque ambos han aprendido a alinearse con los intereses de las grandes potencias, entregar recursos estratégicos y garantizar estabilidad para los negocios extranjeros. La narrativa occidental siempre habla de libertad, democracia y derechos humanos. Pero la verdadera motivación detrás de su política en África es otra: alineación, no democracia; obediencia, no desarrollo. Si obedeces, puedes silenciar a tu pueblo y explotar los recursos nacionales sin miedo a consecuencias. Si te rebelas, la maquinaria del poder se pone en marcha para destituirte, usando cualquier medio necesario. El caso de Traoré lo deja claro. Desde que asumió la presidencia de Burkina Faso, se negó a ceder la soberanía nacional. No aceptó las reglas del juego occidental. Por eso, no han dejado de perseguirlo, intentando eliminarlo a través de traiciones internas, sobornos y presiones externas. Su crimen no fue la corrupción ni el abuso, sino la independencia. Esa es la línea roja que nunca debes cruzar si quieres sobrevivir políticamente en África. Muchos se preguntan,
¿Cómo es posible que líderes acusados de crímenes terribles sigan gobernando? La respuesta es simple. Mientras sigas los dictados de las grandes potencias, tu trono es seguro. Pero si decides romper esa cadena, te conviertes en objetivo. Traoré representa una excepción peligrosa, un símbolo de resistencia en un continente marcado por décadas de manipulación extranjera. Su suerte, y la del continente, está directamente ligada a si logramos entender este juego de poder. Por eso, el futuro de la soberanía africana depende de reconocer este patrón. No se trata de democracia ni de progreso real, sino de quién está dispuesto a vender su independencia a cambio de protección. Hasta que este círculo no se rompa, África seguirá atrapada en la misma dinámica de traiciones, golpes y líderes intocables por razones equivocadas. Pero la gran pregunta es, ¿cómo puede romperse este ciclo? ¿Existen alternativas para cambiar la historia y proteger verdaderamente la soberanía africana? Descubramos qué lecciones podemos sacar y qué acciones son posibles frente a este patrón repetido. Un solo acto de lealtad puede cambiar la historia de una nación. En África, la lealtad verdadera ha demostrado ser la protección más poderosa para un líder auténtico, incluso cuando el peligro acecha desde la sombra y la traición se convierte en moneda corriente. La lealtad no se ve, no se celebra en público, pero es el escudo invisible que ha salvado más vidas que cualquier ejército, sobre todo en los momentos más críticos de la historia africana contemporánea. Basta recordar el caso de Ibrahim Traoré. No fue la fuerza militar la que lo mantuvo con vida tras más de 18 intentos de asesinato y golpe de Estado, sino la decisión incuestionable de un solo hombre de permanecer fiel, aunque la oferta para traicionar a su presidente era una fortuna incalculable. Esto nos enseña que la lealtad de uno puede pesar más que la traición de muchos. Sin embargo, debemos reconocer una verdad incómoda. La traición interna ha sido siempre la herramienta favorita del intervencionismo extranjero. No son los ejércitos ni las armas extranjeras los que han derrocado a los líderes más valientes de África. Son los confidentes, guardaespaldas y amigos, manipulados y comprados desde el exterior, quienes abren la puerta a la destrucción. El peligro no viene siempre del enemigo visible, sino de quienes alguna vez compartieron el pan y el secreto. Por eso, hoy más que nunca, es fundamental hablar de la vigilancia ciudadana. Reconocer los patrones de manipulación, las tácticas sutiles de desinformación y corrupción interna, fortalece la resistencia nacional. Una sociedad atenta y consciente puede detectar a tiempo los intentos de sabotaje antes de que se consumen, y así proteger la integridad de sus líderes y el futuro de la nación. Debemos aprender a valorar y proteger a esos hombres y mujeres que, en silencio, eligen la lealtad y el bien común por encima del interés propio. Son ellos quienes escriben las páginas más nobles de nuestra historia, aunque sus nombres nunca aparezcan en los libros. Sin su coraje, los sueños de independencia y soberanía seguirían siendo solamente eso: sueños. Si África no aprende de estas lecciones, el continente seguirá siendo víctima de la manipulación y la traición, condenada a repetir un ciclo de pérdida y dependencia. Está en manos de cada ciudadano valorar la lealtad, denunciar la corrupción y defender la verdad, porque el precio de ignorar estas señales es demasiado alto para el futuro de todos. Ahora, profundicemos en las historias individuales de quienes eligieron la lealtad y de quienes se dejaron seducir por la traición, para entender por qué la elección de cada persona puede marcar el destino de una nación. La historia de Traoré y su guardaespaldas nos desafía a repensar qué significa realmente la lealtad y quién mueve los hilos en África. No fueron ejércitos extranjeros ni potencias militares quienes lograron derrocar a los líderes africanos más valientes, sino la traición interna, planeada y financiada desde lejos, pero ejecutada por quienes estaban al lado del poder. La supervivencia de Traoré no es producto de la casualidad ni de la fuerza bruta, sino de la lealtad inquebrantable de un solo hombre, capaz de decir no, aunque la recompensa fuera millones, y una vida nueva para toda su familia. En un continente marcado por traiciones,
golpes de estado y asesinatos a puerta cerrada. La lealtad de ese guardaespaldas representa una excepción dolorosa y al mismo tiempo una esperanza. Imagina cómo habría cambiado la historia si líderes como Lumumba, Sankara o Nkrumah hubieran tenido a su lado a alguien así, dispuesto a resistir cualquier oferta, por tentadora que fuera. Pero esta historia no es solo sobre Traoré. Es un llamado a examinar quiénes realmente influyen sobre el destino de las naciones africanas, y cómo el enemigo más peligroso casi siempre se esconde en la sombra, disfrazado de aliado. La verdadera soberanía no se defiende solo en las urnas o en el campo de batalla, sino también en los corazones de quienes eligen no traicionar, aunque todo esté en su contra. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Cómo diferenciamos la lealtad auténtica de la manipulación? ¿Estamos preparados para cuestionar los relatos oficiales y mirar más allá de la superficie? La historia de Traoré es una advertencia y una invitación. Si no aprendemos de los errores del pasado, seguiremos siendo vulnerables a las mismas tácticas de división y engaño. Tú tienes en tus manos el poder de no dejarte manipular, de investigar, de debatir y de exigir transparencia. El futuro de África y el de cualquier nación depende de una ciudadanía crítica, que no acepte la versión más cómoda, ni se quede callada ante las injusticias. Piensa en esto la próxima vez que escuches una noticia sobre un líder incómodo que, repentinamente,